antes que nada, muchas gracias a los ponentes que estáis presentes y, por supuesto, a toda la gente que se está conectando y que está conectada. La verdad que nos hace mucha ilusión desde WhatsApp organizar este webinar, más con perfiles como el de Mónica, Blanca, Ignacio, que la verdad que es un gusto contar con vosotros. Hoy vamos a hablar principalmente de esta gran problemática que atañe a todas las empresas, ¿no? Esta atracción y fidelización de talento, estas rotaciones que estamos viviendo, lo difícil que es encontrar candidatos que encajen, más después de la pandemia que todo ha cambiado todo tan deprisa, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy, como decía, cuento con 3 grandes ponentes. Os voy a presentar muy rápidamente para que la gente os conozca, pero bueno, me encantaría hablar horas de vosotros porque os conozco muy bien y sé que da para ello. Pero bueno, empiezo por Ignacio. Esto sí que lo voy a leer para no meter la pata. Ignacio es Global Head of People Services en Multiplica. Es una consultora digital dedicada a impulsar a las empresas en el diseño y creación de experiencias digitales relevantes, persuasivas, comercialmente inteligentes. Apoya a las organizaciones a transformarse y alcanzar su máximo potencial. Bueno, Ignacio cuenta con una amplia experiencia brutal en recursos humanos, implementando proyectos en empresas públicas y privadas. Bueno, yo creo que además que has dado la vuelta al mundo en muchísimos países, y no exagero. Y tiene, bueno, un conocimiento impresionante de todas las organizaciones. Y bueno, pues él siempre tiene como un propósito clave, ¿no? Que es buscar el mayor impacto en las diferentes esferas de las organizaciones y las personas, ¿no? La vinculación. Así que gracias por estar hoy aquí. Voy a presentar ahora a Mónica, que es CEO y fundadora de Common Brands B2B Marketing and People. Es una consultora especializada en el diseño y ejecución de estrategias de marketing y branding B2B. Específicamente para atraer clientes y, como no, hoy en día también atraer talento a las organizaciones. Bueno, pues cuenta con también más de 15 años de experiencia profesional implantando y acompañando a las empresas en su transformación cultural y la comunicación. Y ahora, desde estos últimos años, debido a la alta demanda que está teniendo, por supuesto, se está centrando en la atracción y fidelización de talento. Mónica además nos va a complementar a Blanca, a Ignacio y a mí porque, bueno, ella nos va a dar su punto de vista desde el área de marketing que estamos deseando conocer y que nos ayude, ¿no? a mejorar nuestras estrategias. Por último, y no menos importante, a mi querida amiga Blanca, directora de personas de Iberia y HRBP en EMEA Retail en Circana. Circana es asesor líder en el análisis del comportamiento del consumidor a través de la tecnología, análisis avanzados y datos intersectoriales. Proporciona claridad de estos comportamientos de los consumidores y ayuda a los clientes a tomar medidas e impulsar el crecimiento del negocio. Impresionante. Bueno, Blanca lidera el área local y otra internacional, dando soporte a los equipos de retail en IMEA. Y cuenta con una amplia experiencia en dirección de recursos humanos, además en diferentes sectores, como por ejemplo la ingeniería, la banca, ahora tecnología. Y bueno, pues la verdad que es un lujo contar con ellos 3. Y además he de decir que es un lujo contar con ellos 3 en mi vida personal porque son magníficos y grandes amigos míos y os agradezco este espacio para compartir con Guachanac. Vale. Bueno, pues yo creo que os hemos presentado, hemos hablado de lo importante y ahora queremos ponernos un poco al día, ¿no? Vamos a tomarnos este café que he visto a Blanca con su taza y vamos a comentar nuestras buenas prácticas, pero en este momento quiero preguntar a Ignacio, ¿cuáles son las estrategias que están implementando los departamentos de recursos humanos para cerrar este gap que estamos viviendo hoy en día entre la demanda y la oferta de talento? Súper buena tu pregunta, Flavia. Bueno, sobre todo siendo una consultora tech digital, claramente ese gap, ¿no es cierto?, entre la oferta y la demanda es muchísimo más grande. Estamos teniendo obviamente un nivel de desarrollo muy, ¿no es cierto?, veloz de la tecnología y muchas veces no podemos hacer frente, ¿no es cierto?, a la formación de profesionales. Y una de las cosas que estamos haciendo, Flavia, es obviamente por la capilaridad que tenemos a nivel, ¿no es cierto?, LATAM, Europa, Estados Unidos, México, es deslocalizar básicamente muchas veces el trabajo de los equipos, en donde podemos tener en algún punto a alguien trabajando desde Perú
Estados Unidos o México para, por ejemplo, España, en donde de alguna manera esos equipos multidisciplinarios obviamente otorgan es obviamente esa flexibilidad. Pero también una de las cosas que estamos haciendo, Flavia, tiene que ver con poder que el mismo talento sea quien cuente desde su experiencia para poder atraer a otro talento, la experiencia en multiplicar cómo se viven nuestros valores, cómo se vive nuestra, obviamente, día a día. Y eso de alguna manera, con un programas, obviamente, de referenciados internos, nos permiten, obviamente, generar muchísima más, obviamente, capilaridad también, ¿vale? Así que te diría que básicamente es eso, deslocalizar, generar, ¿no es cierto?, desde la propia voz de las personas la experiencia y generar, obviamente, programas de referenciados. Qué interesante, ¿no? Porque yo creo que además hoy en día esto de tener teletrabajo ha facilitado esta deslocalización, como dices tú, ¿no? Me imagino que eso habrá venido muy bien en vuestra área. Yo no sé, Mónica, ahora que nos está hablando Ignacio, ¿no? De estos embajadores de marca, vamos a decir, cuéntame, ¿no? ¿Cómo ayudan los departamentos de marketing a estos de recursos humanos? De cualquier compañía, ¿no? ¿Cuáles son las áreas principales de colaboración? ¿Qué nos puedes contar desde tu punto de vista con esto que estamos comentando? Muchísimas gracias, Flavia. Un placer, Blanca, Ignacio, y a todas las personas que están con nosotros hoy hablando de marketing y recursos humanos. Yo hace 3 años o 4 años no hubiera dicho que el marketing ayudará tantísimo hoy en día a los recursos humanos. Y quizá yo creo que el mercado laboral se ha vuelto loco, la pandemia nos ha trastocado la cabeza a muchos y sí que es cierto que esto conlleva a que haya un nuevo mercado laboral con unas nuevas características y sobre todo un nuevo perfil de demandante de empleo que busca otras cosas, ¿no? No busca solo un salario, ¿no? Entonces, esto hace también que los departamentos de recursos humanos se hayan planteado abordar cuestiones de marketing porque no están encontrando a los perfiles adecuados a todos los niveles. Ya no hablo solo de ti, sino que nosotros que trabajamos mucho todo el tema B2B, todo lo que son los industriales, los de servicios y los tecnológicos, vemos que falta mucho talento digital, pero también falta mucho talento de metalurgia, los caldereros, los soldadores. Es decir, hay muchas empresas que adolecen de personal adecuado para acometer proyectos competitivos en sus compañías, ¿no? Entonces ahí es cuando recursos humanos y sobre todo las direcciones generales piensan que aquí hay que hacer algo, ¿no? Esto cuesta dinero, esto va a cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Si no podemos acometer determinados proyectos, no encontramos gente o incluso la gente se nos va, esto tiene un impacto directo en cuenta de resultados. Entonces, han empezado a entender directores generales y directores de recursos humanos que tienen que aplicar técnica de marketing para atraer talento. Entonces, ¿dónde está ayudando un poco dando respuesta a tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿dónde está ayudando marketing a recursos humanos? Pues desde estrategia de marketing aplicada a todo lo que es culturas, propósitos, experiencias de empleados, a todo lo que es estrategias de atracción y fidelización de talentos propias, como es todo lo que es el employer branding, ¿no? Aplicando técnica de marketing, aplicando estrategias de nueva forma de hacer recruitment, que es toda la estrategia de inbound recruitment, ¿no? Aplicando marketing digital en la atracción de talento y en la fidelización. Al final, aplicamos embudos de ventas a atraer clientes y aplicamos embudos para atraer a candidatos, ¿no? Entonces, estamos aplicando marketing también en temas de comunicación interna. Bueno, pues en muchas áreas, en muchas áreas el marketing está entrando absolutamente de lleno, absolutamente de lleno. Fíjate que comentabas, ¿no? Esto de que hoy en día los nuevos perfiles, ¿no? Que no demandan lo mismo, ¿no? Incluso hablabas de que no solo es un salario, ¿no? Y aquí le voy a preguntar a Blanca, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los beneficios y las compensaciones, ¿no? En esta atracción de talento, no sé cómo lo estáis haciendo en Circana, que nos puedas contar también. Sí.
Pues te cuento un poquito. Sobre todo hay que destacar que vivimos en un entorno cada vez más competitivo para atraer a los mejores, por lo que las empresas desarrollamos verdaderas estrategias de marketing de recursos humanos, como decía antes Mónica. Las organizaciones aunan esfuerzos con el fin de reforzar el compromiso de los empleados y así reducir al máximo esta fuga de las personas que representan un alto valor añadido para las empresas. Si recurrimos a la pirámide de necesidades de Maslow, que os puede sonar, para analizar este nivel de compromiso de los empleados, identificamos cuáles son los aspectos que van a desarrollar este sentimiento que tienen y descubrimos que en el nivel más básico se encuentran las necesidades, las fisiológicas y las de seguridad. En este primer nivel, las políticas de compensación y beneficios se plantean como una herramienta idónea para elevar el nivel de satisfacción del empleado y aumentar su sentimiento de pertenencia. El primer desafío para los responsables de recursos humanos es conseguir dar respuesta a estas necesidades básicas a través de las citadas políticas. La compensación, por un lado, para asegurar un nivel económico adecuado y cubrir las necesidades de seguridad, y los beneficios, por otro, para garantizar seguridad moral, familiar, sanitaria, etc. Bajo este contexto, os voy a destacar 4 medidas que creo que se deberían de llevar a cabo las organizaciones con el fin de asegurar esta estrategia de compensación y beneficios eficiente. La primera, nos podemos enfocar en cuidar la compensación emocional. En materia de compensación, actualmente los presupuestos se han reducido drásticamente y las revisiones están regidas por nuevos mecanismos. Está claro que la organización debe destinar una parte importante de su presupuesto a la revisión anual salarial a los elementos identificados como prioritarios para esta retención. Por este motivo, el salario emocional se ha convertido en un elemento fundamental, con un fuerte impacto sobre los empleados, que la empresa tendrá que valorar a la hora de diseñar estas políticas de compensación. Efectivamente, este concepto, que va más allá del sueldo, se podría definir como un sentimiento de reconocimiento que se otorga al empleado y que le permite satisfacer, además, las necesidades de seguridad, afiliación, reconocimiento e incluso autorrealización. Parece imprescindible establecer la compensación emocional en la organización, por lo menos para los elementos prioritarios en la retención. Esto se puede ver reforzado al vincular las campañas de revisión salarial a políticas de promoción interna, movilidad y a la afiliación de beneficios, por ejemplo. Otra medida que me gustaría destacar sería premiar el rendimiento. Vincular ese alto nivel de rendimiento a una medida de compensación o beneficios es otro aspecto clave para reforzar el compromiso del empleado. En época de presupuestos ajustados, ligar esta retribución a criterios de rendimiento puede ser una muy buena estrategia, que además contribuya a que el empleado desarrolle sus actitudes y aumente el valor en la organización. Se deben establecer objetivos claros que sean alcanzables para evitar la desmotivación en el caso de que los niveles de consecución sean muy altos. Además de vincular la compensación al rendimiento, los premios otorgados de manera excepcional por logros incrementan también significativamente el sentimiento de compromiso del individuo. Esto se puede establecer mediante una compensación directa, un beneficio adicional o incluso mediante regalos. Otra medida sería asegurar las necesidades básicas. Las empresas tienen que representar instituciones en las cuales los empleados se sientan arropados y con sus necesidades básicas cubiertas. Las coberturas médicas para el empleado y los miembros de su familia o los seguros de vida son algunos ejemplos de aspectos indispensables a la hora de configurar estas políticas de compensación. Además de esos beneficios básicos, una política de compensación orientada a ofrecer facilidades a los empleados en su labor diaria tiene un gran impacto sobre la valoración que estos hagan de las organizaciones, derivando en un aumento del nivel de compromiso. Por ejemplo, acuerdos con otras empresas de telefonía, de transporte, de gran consumo o con otras instituciones como educación, salud, ocio, inmobiliarias. Todo esto les permitirá obtener una serie de ventajas que van a mejorar su actividad diaria. Otra herramienta de esta estrategia es la retribución flexible, que yo creo que todos la conocemos bastante, que representa una ventaja muy significativa para el empleado, ya que le permite diseñar la naturaleza de su compensación en función de las necesidades personales. Sin embargo, actualmente es un aspecto muy legislado que presenta diferencias notables según los países y que habrá que gestionar correctamente dentro de una política global de compensación y beneficios. Y por último, me gustaría destacar una medida que sería preparar para el futuro. En un nivel superior, el establecimiento de medidas que afecten al futuro del empleado representa una estrategia muy interesante. Y una de las medidas más eficaces a la hora de elevar este sentimiento de satisfacción y compromiso sería, por ejemplo, unos planes de pensiones, de ahorro, de jubilación, que suelen ser las herramientas más utilizadas para esto. En segundo lugar, la organización puede involucrar al empleado en la sostenibilidad a largo plazo de la actividad y proponerle, por ejemplo, invertir en el patrimonio de la empresa. En este caso, los planes de compra de acciones, que representan además una ventaja fiscal para el empleado, suelen tener muy
muy buena acogida. Y el nivel de compromiso de la organización consigue un vínculo mayor entre el empleado y la empresa durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos que tenemos en recursos humanos es la retención de los empleados que más contribuyan a la consecución de los objetivos del negocio. Esta retención se puede mejorar si la empresa consigue desarrollar un sentimiento fuerte de compromiso del colaborador que puede ser logrado de manera muy rápida satisfaciendo sus necesidades básicas de seguridad. Pues muchas gracias, Blanca. La verdad es que wow, nos has dado aquí un montón de pistas. No me daban las manos para escribir todo lo que estaba escribiendo con las dos. Bueno, la verdad es que yo creo que has dicho tantas cosas y entre ellas me quedo con dos puntos que me parecen muy, muy importantes, ¿no? Hablas por un lado, ¿no?, de la revisión anual salarial, el reconocimiento y autorrealización. Y luego también estabas diciendo ahora, ¿no?, toda la parte de inversión, toda la parte del futuro, ¿no? Pero esto inevitablemente habla, y ahora también le pregunto a Ignacio si nos puede complementar, ¿no? Habla de un impacto económico que también tiene directamente la organización, o sea, que tiene que estar dispuesto a invertir en todas estas medidas, en todas estas acciones de compensación que estaba comentando Blanca, ¿no? No sé, Ignacio, ¿cuál es la agenda que Recursos Humanos está llevando con el comité de dirección en las organizaciones? ¿Tú cómo ves todo esto que estamos comentando en el comité de dirección? Mire, yo creo que ahí Blanca lo dijo súper claro, ¿no es cierto? Obviamente dependiendo la industria, dependiendo la organización y obviamente cuáles son los objetivos estratégicos que quiere obviamente cumplir la organización, es que Recursos Humanos tiene que crear una agenda que realmente se alinee y pueda aportar a la consecución, ¿no es cierto?, de esos objetivos. Creo que uno de los puntos súper importantes que lo menciona Blanca, ¿no es cierto?, tiene que ver con el performance. El nivel de productividad es algo hoy día tremendamente relevante. Hoy día, como bien decía al principio, hoy día tenemos, por ejemplo, Multiplica, equipos deslocalizados que muchas veces trabajan 100% remoto, en donde tenemos que cumplir ciertos objetivos y tenemos que tratar de lograr, ¿no es cierto?, poder medir de la manera más efectiva y menos, voy a ponerlo entre comillas, controladora, ¿no es cierto?, el cumplimiento de esos objetivos, que de alguna manera se relaciona y tiene que estar en línea con los objetivos estratégicos, obviamente, de la organización. Eso creo que es clave, y eso es uno de los, te diría, de los grandes puntos que hoy día tienen las consultoras en su agenda. ¿Y por qué? Porque si vemos las grandes consultoras digitales, Flavia, hoy día ha habido un downsize en todo el mundo, sobre todo por los rendimientos que han tenido, obviamente, de productividad estas organizaciones. Y hoy día lo que se está buscando, ¿no es cierto?, es, o sea, con menos tratar de hacer más, ¿sí? O tal vez, ¿no es cierto?, con menos hacerlo mejor, más que hacer más. Te diría que eso es uno de los grandes puntos hoy día de nuestro comité de agenda, o sea, de nuestro comité, o sea, de la agenda de nuestro comité de dirección. Por otro lado, sería cómo generamos ciertas iniciativas que generen menos rotación y attrition dentro obviamente, de la plantilla y de toda la organización. Eso genera, ¿no es cierto?, un nivel, ¿no es cierto?, de claridad, bueno, de experiencia dentro de la organización que permita que la gente realmente quiera quedarse dentro de Multiplica. Y sobre todo entendiendo que cuando uno mira ciertas medias sobre mercados, hoy día estamos hablando que en el sector digital puede haber un turnover de 60%. O sea, estás hablando que casi 2/3 de tu organización se van al año muchas veces, ¿sí? Más o menos acá en España es como del 35, en algunos sectores son del 40, 25, pero obviamente eso sí nos ha pegado y tenemos que obviamente generar de alguna manera ciertas iniciativas que vayan por esa línea. Y por otro lado también tiene que ver con lo que hablamos al principio, cómo al final soy atractivo para un mercado, soy atractivo para las personas y todas las, obviamente, iniciativas que generen, ¿no es cierto?, atracción de talento y obviamente el posicionamiento de una marca empleadora en ciertos mercados y en ciertos países, obviamente es otra de las temáticas de la agenda, ¿vale? Una de las cosas súper importantes que no hay que dejar de lado es cómo al final yo puedo poder alinear también todas las iniciativas a nivel de performance
con iniciativas de desarrollo del talento. O sea, no es solo rendir como tal, sino como yo también genero ciertas iniciativas que permitan que las personas puedan crecer dentro de la organización, tengan opciones de movilidad, tanto, ¿no es cierto?, horizontal, vertical, bueno, de las formas que obviamente se puedan uno imaginar. Así que te diría que va por esa línea, Flavia. Es importante esto que dices, ¿no? Porque a veces, justamente, ¿no? Cuando pensamos en el performance o en el desarrollo, solo creemos que crecer es hacia arriba, ¿no? Y lo has dicho tú. ¿De qué manera horizontalmente también podemos hacer que el empleado se sienta remunerado, que se sienta valorado y que bueno, pues que sienta que se está desarrollando y creciendo y queriendo ser parte de una organización que crece a la par que el propio empleado, ¿no? Mónica, no sé, ¿cómo ves tú aquí el papel de los empleados dentro de esta agenda del comité de dirección? ¿Cómo ves a nuestros empleados como embajadores de marca, ¿no? ¿Qué importancia tiene en la estrategia de negocio y en la agenda de los directores? Pues estoy alineada absolutamente con lo que está diciendo Blanca e Ignacio, en el sentido de que al final hay que fidelizar absolutamente a los embajadores que tenemos dentro, porque no nos damos cuenta, ni como empresa, ni como posibles candidatos a ser embajadores de marca. Nos encontramos varias casuísticas en el día a día que son direcciones generales, necesitamos reforzar el sentimiento de pertenencia de los empleados de nuestra organización, porque van a ser ellos los que nos van a ayudar a atraer talento, viralizar el alcance de marca corporativa. Incluso hay algunos que dicen, nos tienen que ayudar a generar ventas, y no solo del departamento de ventas. Es decir, alguien de producción puede ser un excelente embajador de marca que traiga crecimiento y negocio a la compañía en la que está trabajando. Cuando la dirección general, junto con recursos humanos, valora, ve los beneficios que tiene disponer de una red de embajadores de marca internos como el mejor altavoz, ¿no? Podemos decir, de la compañía para comunicar, para vender, para atraer talento, cuando se lo creen y lo ponen en marcha, los beneficios son buenísimos, ¿no? Pero hay otra casuística que es por parte del posible embajador, ¿no? Es curioso, pero hay mucha gente a que le plantea ser embajador de marca y te dicen que no. Te dicen que no, ¿no? Bueno, esto es algo, esto no se obliga a nadie a ser embajador de marca de una compañía, pero yo les digo, no perdáis la oportunidad nunca, si en alguna empresa os ofrecen la posibilidad de ser embajador de marca, no perdáis la oportunidad y decir que sí, pero ya por un punto de vista egoísta, del propio empleado. En una empresa privada hoy estás, pero mañana no. Y el día que tú te vas, tú te llevas tu marca personal, tu marca profesional, tu conocimiento contigo a otro sitio. Entonces, si tú has sabido construir muy bien tu marca personal, profesional, junto con la marca corporativa en la que estás trabajando, y además tienes cierta actividad, comunicación en redes, en LinkedIn, es decir, en redes, en Twitter, al final eso te da prestigio como marca, te da más reputación, hace que tu marca profesional crezca, ¿no? Con lo cual, si la propia empresa te da herramientas para que tú seas embajador de marca y metan contenidos los compañeros de marketing en un repositorio de contenidos, tú tengas que entrar a la plataforma, lo coges y te lo llevas a tu perfil que quieras y te lo dan todo hecho, bueno, pues es que, ¿no? O sea, me parece pedido y no negado, ¿no? Que decimos aquí por el norte, ¿no? Entonces, bueno, yo diría a todo el mundo, por favor, plantéense la posibilidad de ser embajadores de marcas en sus compañías. A los propios empleados y a los gerentes, a las gerencias que decidan implantar este tipo de actividades son realmente muy rentables, son realmente muy rentables. Y luego además hay empresas que están, ya no empresas B2B solo tecnológicas o de consumo, es puramente B2B, sino hay muchas otras de consumo también, ¿no? Que implementan gamificación dentro de toda esta actividad de embajadores, ¿no? Con lo cual es un plus añadido que la gente se crea en una comunidad y es curioso ver cómo la gente
como la gente participa, la gente se engancha, la gente quiere más. Es una manera también de tener, bueno, ¿no? Muy, muy vinculada a la gente dentro y fuera, dentro y fuera, insisto. No, la verdad es que yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que los embajadores de marca son aquellos que realmente viven ese sentimiento de pertenencia, ese NPS que tanto nos gusta a las empresas medir y tener como un referente, ¿no? Fijaros que creo que no solo el sentimiento de pertenencia es importante, sino que también la parte de la diversidad y la inclusión, ¿no? Yo aquí, Blanca, te pregunto, no sé, vosotros desde Circana, que sé que sois muy diversos y que apoyáis mucho el tema de la igualdad, ¿cómo se puede fomentar la diversidad y la inclusión para atraer y fidelizar este talento que estamos comentando? Pues mira, solo un ejemplo que te puedo dar es, nosotros llevamos con el tema de diversidad e inclusión hace muchos años, pero desde hace año y medio que cambió la persona que dirige el equipo desde Estados Unidos, se han lanzado un montón de iniciativas y estamos potenciando esto a todos los niveles. De hecho, este año, por primera vez, en el tema del Performance Evaluation se ha incluido un objetivo dedicado solo a diversidad, inclusión e igualdad. O sea que todos los empleados de Circana a nivel mundial tenemos un objetivo que hacer en esta línea, ya sea formación o actividades, unirte a grupos de empleados que son voluntarios del LGTBI o del grupo latino, hay como muchos de neurodiversos, tenemos un montón de grupos a nivel global, te puedes unir a cualquiera de ellos. Yo quería hablar, me apasiona este tema, entonces quería comentaros también un poco algunos pasos que se pueden hacer para gestionar esta diversidad en la empresa. Como por ejemplo, sobre todo yo creo que es fundamental tener el compromiso de los líderes de la compañía. Estos líderes, este compromiso es fundamental para crear este ambiente inclusivo y diverso, y es importante que los líderes fomenten una cultura inclusiva y diversa mediante el establecimiento de políticas y prácticas que promuevan la diversidad y la inclusión. Estamos ahora mismo trabajando en esto para actualizar, por ejemplo, el tema de los nombres, el ellas, el hacerlo todo muy inclusivo en todas las políticas, pues cambiando todo eso de la mano de marketing, siempre muy juntitos. Otro de los pasos que os podría comentar es la evaluación de la diversidad en la empresa. Antes de implementar una estrategia de diversidad, es importante comprender la composición actual de la fuerza laboral que hay en la compañía. La empresa debe evaluar esta diversidad en términos de edad, de género, de raza, de etnia, habilidades, entre otras cosas. Y las empresas deben fomentar la comunicación abierta y el diálogo para resolver los problemas y conflictos que puedan surgir debido a estas diferencias culturales. Otro de los pasos sería la capacitación y concienciación, que son esenciales para crear una cultura de inclusión en la empresa. La empresa debe ofrecer formación y programas de concienciación a todos los empleados y líderes con el fin de fomentar esta diversidad e inclusión. Ahora mismo estamos trabajando en esto para hacer una formación a nivel España para todos los empleados y ir imbuyéndoles un poquito en toda esta cultura de diversidad e inclusión. Las políticas y prácticas que hablábamos antes deben ser inclusivas y se está mejorando todos estos programas pues, con mentorías, por ejemplo, la flexibilidad laboral, la promoción y diversidad en la contratación, promoción de empleados, todo bajo la cúpula y el paraguas de la diversidad, la inclusión y la igualdad. Y por último, la evaluación y el seguimiento. Debemos evaluar y hacer seguimiento de esta efectividad en las políticas y prácticas inclusivas, porque esto permitirá a la empresa ajustar esta estrategia y mejorar estos esfuerzos que hacemos en la inclusión. Me gustaría destacar una cosa en este tema, que es la importancia de la empatía en la gestión de la diversidad. Bueno, como sabéis, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender cómo se siente y qué necesita. Entonces, en la gestión de la diversidad, la empatía es fundamental porque permite a los líderes comprender y respetar las diferencias culturales, sociales y emocionales que existen en su equipo de trabajo. Os voy a detallar algunas razones por las que de verdad la empatía es importante en esta gestión de la diversidad. Por ejemplo, mejora la comunicación. Cuando los líderes son empáticos, pueden comunicarse de manera más efectiva con las personas de diferentes orígenes y culturas, y esto se debe a que la empatía les permite entender los valores, creencias y formas de pensar de los demás, lo que les permite elegir palabras adecuadas y adaptar su lenguaje y lenguaje corporal también para comunicarse de manera mucho más efectiva. Otro de los puntos es que aumenta la confianza. Cuando los líderes son empáticos, las personas se sienten escuchadas, comprendidas y respetadas. Esto les permite construir una relación de confianza con su líder, lo que a su vez aumenta la motivación y la productividad del equipo. Otro punto sería que fomenta la inclusión.
La empatía permite a los líderes comprender las necesidades y deseos de las personas de su equipo. Esto les permite crear un entorno de trabajo inclusivo donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas. Como resultado, las personas son más propensas a compartir sus ideas, perspectivas, lo que puede conducir a soluciones innovadoras y a una mayor colaboración. Por otro lado, reduce también los conflictos. La empatía ayuda a los líderes a comprender los diferentes puntos de vista y a resolver los conflictos de manera efectiva y a veces diferente. Cuando las personas se sienten que su líder les comprende, les respeta, se escucha, es menos probable que se sientan alineados o frustrados, lo que reduce la probabilidad de conflictos en el trabajo. Y por otro lado, la empatía promueve el liderazgo colaborativo. Es un poco un resumen de todo lo anterior. Perdón. Permite que los líderes trabajen de manera mucho más cercana con los empleados, que sean más empáticos y son capaces de aprovechar esa diversidad para fomentar la innovación. Bueno, Blanca, la verdad que, bueno, impresionante. Yo creo que incluso, fijaros que todo lo que ha ido diciendo está todo tremendamente relacionado, ¿no? Porque hablamos del sentido de pertenencia. Si trabajamos en un ambiente colaborativo, con, bueno, pues en aumento de confianza, con total empatía, lógicamente el empleado pues está en una zona de muchísimo más confort, por lo que su rendimiento, su vinculación va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? Y aquí le pregunto a Ignacio, y ya empezamos a cerrar, que nos quedan 10 minutillos para dejar si hay alguna pregunta en abierto un ratito. Me gustaría preguntarte, Ignacio, ¿cómo pueden medir las empresas la efectividad de sus estrategias de atracción de talento? ¿Cómo lo ves? Súper buena pregunta y creo que cada empresa va a tener también su fórmula. Aquí no hay ¿no es cierto?, un recetario en donde exista, ¿no es cierto?, una manera de hacer las cosas. Obviamente todo depende también de cómo y echar, ¿no es cierto?, o recursos humanos se alinea realmente a sus objetivos de organización. Una de las cosas que nosotros siempre medimos es, por ejemplo, el número de fuentes de reclutamiento. O sea, entender, ¿no es cierto?, de cuánto vienen de los referidos, cuánto viene de, por ejemplo, LinkedIn, cuánto viene de otras plataformas o de conferencias, de estos mismos webinars que mucha gente de repente se entusiasma, los conoce. Eso creo que es un indicador súper importante para poder, ¿no es cierto?, entender desde dónde está, obviamente, estamos atrayendo, ¿no es cierto?, el talento. Solamente un dato, el 2021 casi el 50% de nuestra plantilla fue por el programa de referidos. Y eso, ¿no es cierto?, denota que, obviamente, fue un caso de éxito, obviamente, de todo el programa que hicimos, obviamente, a nivel de recursos humanos, ¿no es cierto?, en Multiplica. Otro de los puntos creo que importante es saber, aparte de la fuente, que es obviamente tu primer dato, tiene que ver con cómo es ese candidate experience, cómo es toda tu experiencia, ¿no es cierto?, en los primeros, nosotros siempre lo llamamos como los primeros 90 días, en donde vemos desde todo el proceso de reclutamiento independiente, si es que no ingresaste o ingresaste a la compañía, todo el proceso de onboarding hasta realmente los 90 días en donde ya puedes empezar a cumplir ciertos objetivos en tu rol. Eso nosotros lo ponemos en valor para poder visibilizarlo, poder mostrarlo y poder obviamente ir realizando las mejoras que te permitan, ¿no es cierto?, ir ajustando esa experiencia, ¿sí? Recordemos que, como bien decía también Mónica Blanca, o sea, todo tiene que venir desde la voz de las personas. Por lo tanto, si es que ese KPI de alguna manera, ¿no es cierto?, tiene malos resultados, obviamente estamos hablando de una experiencia, ¿no es cierto?, que tenemos que mejorar. Siempre hay puntos de mejora, pero lo que hemos visto, ¿no es cierto?, a lo largo de la consultoría con empresas y obviamente nuestra experiencia en Multiplica, es que siempre hay puntos, ¿no es cierto?, de oportunidad, pero también hay muchas fortalezas. Y esas son las fortalezas en donde, ¿no es cierto?, radica al final ese mensaje que nosotros tenemos que ir a visibilizar al mercado, ¿vale? Por lo tanto, te diría, un elemento, o el KPI más importante, ¿no es cierto?, es la fuente de reclutamiento y obviamente toda la experiencia hasta los 90 días. Y luego podemos ya hablar de otros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, obviamente, el NPS, que son, obviamente, indicadores que pueden ser, ¿no es cierto?, con mayor temporalidad, ¿vale? Pues fíjate que
bueno, la verdad es que da para otro webinar, ¿no? Hablar de estas fuentes y el Candidate Experience, desde luego que tenemos una hora mínimo más para comentar. Pero hablabas ahora, ¿no? De estas fortalezas, esos atributos que tienen las compañías, ¿no? La importancia de tener una Employee Value Proposition bien diseñada, bien fortalecida, donde es verdad que las empresas tenemos mucha tendencia a centrarnos en lo negativo a veces, ¿no? O que pensamos en mejorar continuamente, pero a veces se nos olvida poner en valor, ¿no? Esos atributos, esas fortalezas que tenemos, ¿no? Para ser aún más atractivos. Y aquí, Mónica, te pregunto, ¿no? ¿Cómo el inbound, el outbound marketing puede ayudar en las nuevas formas, en las nuevas fuentes que decía Ignacio, ¿no? De recruitment, de reclutamiento para las empresas? Gracias. A ver, es curioso observar cómo la gente publica ciertas ofertas de empleo, ¿no? Es curioso observar cómo ciertos departamentos de recursos humanos se dirigen al candidato desde un punto de vista de yo, ¿no? Buscamos, seleccionamos, somos la empresa referente en el sector y estamos buscando. Aquí yo les diría a todos ellos que cambiaran la forma de pensar, que hay que aplicar técnica de marketing. Y tenemos que conseguir, porque al final el candidato no deja de ser un cliente nuestro, ¿no? Nosotros tenemos que ir a por un candidato que queremos que forme parte de nuestra organización. Los que aplicamos técnica de marketing a captar clientes, estamos aplicando metodología de marketing absolutamente a la atracción de talento. Y me explico. ¿Qué empezamos? Pues desde la estrategia de marketing de recursos humanos hasta la ejecución. Y en una estrategia de employer branding, el objetivo es dar argumentos al que tienes, a esos posibles candidatos que están viendo tu oferta, es contarle por qué deberían venir a trabajar a tu empresa. Pero hay que darle argumentos, ¿no? No les estamos dando argumentos a la gente para que venga a trabajar con nosotros. A la gente hay que decirle cómo es trabajar en nuestra empresa. ¿Qué supone? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué ventajas va a tener? ¿Por qué yo y no la otra empresa? No, esto lo aplicamos en técnica de venta, en técnica de clientes, ¿no? Captación de clientes. Lo mismo hacemos con captación de candidatos, ¿no? Entonces empezamos por una estrategia, primero de definir cultura, propósito, ¿no? Porque al final la gente se engancha a un proyecto, no se engancha a un salario, se engancha a un proyecto. Y tenemos que conseguir que aquellos futuros candidatos nos vean como wow, ¿no? Quiero ir a trabajar ahí. Y hay que aplicar marketing, es que nos queda otra. ¿Vale? Entonces, primero, cultura, trabajar bien esa cultura y bien ese propósito. Aquellas empresas que tienen el propósito bien definido, es un antes y un después, ¿eh? Porque después hay todo un proceso de vinculación de tu trabajo diario, el actual o a los que vienen. Ese trabajo, ¿no? Porque tiene un propósito y eso es el top, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, no muchas empresas lo tienen, es cierto, cada vez más, pero si no, puedes trabajar tu cultura o puedes trabajar los beneficios de trabajar contigo, ¿no? A partir de ahí, nosotros trabajamos, como bien ha dicho Ignacio, todo lo que es bueno, se trabaja, ¿no? El candidate persona, ¿no? Es decir, hacemos evaluaciones, entrevistas a personal interno, porque ¿qué vamos a comunicar fuera si dentro no sabemos por qué la gente que está con nosotros ya está aquí, ¿no? ¿Por qué ha venido, ¿no? Entonces, trabajamos muy minuciosamente, se trabaja muy minuciosamente todo lo que son entrevistas a empleados, ¿no? Y luego, todo eso, para definir todo lo que es una propuesta de valor empleado, también lo has contado, ¿no? Es decir, ¿qué beneficios vas a tener si vienes a trabajar conmigo, ¿no? Y todo eso sale de las propias entrevistas de empleados que se hacen internamente, ¿no? Es decir, es un trabajo interno, pero que da muy buenos resultados. Esto es estrategia. Y luego hay que ir a ejecución, ¿no? Entonces, cuando vamos a ejecución, pues aplicamos técnicas de inbound, pero de inbound recruiting, ¿no? Es decir, lo mismo que aplicamos estrategias de inbound para captar clientes, aplicamos estrategias de inbound recruiting para atraer a candidatos. Es llevar a ese candidato por un embudo, no de ventas, sino sí de conseguir que sea candidato, pero hay que pasar por diferentes fases con él, ¿no? Desde atraerlo a que se aplique alguna de nuestras ofertas,
a que finalmente, a que sea candidato, una vez que sea empleado de la empresa, hay que seguir impactando desde marketing para seguir involucrándolo, hacerlo embajador, hacer comunidades de talento, etc., 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 ¿no? Y luego es curiosísimo porque toda esta estrategia hay que aplicar una serie de acciones, ¿no? Y algo tan sencillo, no tan sencillo, ¿ves? ¿No? Yo entiendo que puede tener cierta dificultad, pero es una página de empleo dentro de tu página web, una página de empleo dentro de LinkedIn, una oferta de empleo bien hecha, todo lo que es el social advertising, ¿no? Es decir, todo lo que es las publicaciones de ofertas en redes sociales, toda la involucración. Ignacio hablaba de referidos, ¿no? Son programas que funcionan de maravilla, referidos, embajadores de marca, todo eso funciona de maravilla. Y encima implementas gamificación con todos ellos. Entonces, bueno, los resultados son importantes. Yo quería hacer un apunte también, si me permitís, en relación a la pregunta para Ignacio en cuanto a ratios más. Las estadísticas dicen, y así se está viendo, que los ratios de contratación se incrementan considerablemente en tiempo, disminuyendo el tiempo, disminuyendo costes, porque no tienes que depender de una consultora, alguien externo para reclutar a gente, sino que estás utilizando tus propios canales. Todo esto se mejora considerablemente con todo lo que es una estrategia de inbound recruiting, que está funcionando de maravilla en empresas tecnológicas, funciona de maravilla, donde el gap es increíble, no hay. El otro día escuchaba al presidente del Instituto de Empresa Familiar, y que además es presidente de Andrés Andargorta, que es de Bilbao, y que además es presidente de Ingeniería Sener. Decía, necesito 250 telecos ya para Bilbao, y Deusto solo me está dando 10. Tengo que traer gente de fuera porque España de momento no me da la suficiente oferta para poder, bueno, poner en marcha todo lo que tengo pensado, ¿no? Ahí es un grave problema, es un grave problema, el gap entre oferta y demanda, ¿no? Entonces tenemos que intentar ese talento digital también, pues acortar toda esa distancia. Total. La verdad es que, bueno, un poco lo que decía Ignacio al principio del todo, ¿no? La deslocalización y la importancia de los embajadores de marca, ¿no? De tener gente que te promocione directamente tu propia empresa y que quiera recomendarte para la gente que realmente es cercano a ellos. Bueno, perdonadme, pero ya estamos justito en el tiempo. No sé si en el chat tendremos algún mensaje o si alguien quiere aprovechar a hacer un mensaje. O si alguien se atreve a levantar la mano o nos quiere decir algo. Yo creo que bueno, y sobre todo que hay gente expertísima en este tema que claramente nos puede hacer una charla mejor que la de nosotros, así que adelante. Totalmente. Sí, de ayudar, incluso compartir alguna buena práctica, encantados de escuchar. Bueno, nos escribe Javier, ¿no? Grandes ideas sobre estrategia, medición, candidate experience, gracias por compartir. Hay mucho foco en contratación. Dice, ¿cuáles son las claves para vosotros, vosotras, para que la contratación sea exitosa? No sé si quien se atreve a activar el micro. Ignacio. Yo he tenido la suerte de conversar con Javi, así que no sé, ahí Mónica, Blanca, si ustedes quieren compartir su experiencia. ¿Cuáles son las claves para que la contratación sea exitosa? Yo creo que diría que haya un buen match entre la cultura de la empresa y los valores que tiene el candidato, porque ahí vas a hacer un 100% de contratación exitosa. Se ve mucho en las entrevistas que se hacen a los candidatos, esas entrevistas un poco más enfocadas, cuáles son esos valores, cómo afecta ciertas decisiones que hayan tomado a lo largo de su carrera profesional. Puedes ir viendo si puede encajar bien en la cultura de la empresa, y creo que para mí es fundamental este tipo de contratación, que haya match entre cultura y valores del candidato. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, creo, fijaros que, no sé si os habrá pasado, pero me parece que la transparencia en esos procesos son fundamentales, ¿no?
hay un gran debate, que da para otro webinar también, ¿no? De si exponemos o no el salario. Yo creo que es importante ser transparentes, ¿por qué no? ¿Qué Claro. tenemos miedo? No sé, ¿no? Yo creo que es mucho más fácil para todos y además es un valor, es una cultura de tu propia organización ser transparente desde el primer momento, ¿no? Entonces, yo creo que es como un extra en este tema de claves. De hecho, ahí Flavia, unas cosas y gracias Javi por estar y por preguntar, pero una vez conversábamos con Javi y, y yo le decía, mira, yo gasto más o menos el 50% de mi proceso de reclutamiento en solo hacer el match cultural de la persona, ¿no es cierto?, con la empresa. Y eso tiene que ver con entrevistas del CEO, entrevistas del presidente de la compañía o founder, sus líderes directos, gente, ¿no es cierto?, que va a estar trabajando en el equipo y todos tienen una visión con respecto a si realmente esa persona va a vivir los valores de la empresa. Y creo que eso es, la parte técnica se puede formar, se puede desarrollar, pero el match con la cultura, con el ADN y con las distintas, ¿no es cierto?, como vivencias, eso creo que es el éxito, ¿no es cierto?, de un buen proceso de reclutamiento. Yo creo que tenemos que ser absolutamente honestos con lo que decimos, ¿no? Y que se ajuste a una realidad de nuestra empresa, porque no hay peor cosa que se prometa algo a un candidato y luego viva una experiencia que nada tiene que ver con lo que se ha contado, ¿no? Entonces, yo sí que sería absolutamente abierta, absolutamente diáfana para poder, para contar, para humanizar esas ofertas de empleo, y para contar con todo lujo de detalle a toda esa gente que es candidata o que se postula para que realmente le interese estar, porque luego al final vamos a como es una lead qualification, ¿no?, de los candidatos, a esa calidad y cualidad de esos candidatos que entran. Todo no nos vale, ¿no? Entonces, bueno, seamos lo suficientemente honestos con eso, ¿eh? Humanicemos la marca, contemos todo, absolutamente lo que es trabajar y cuál va a ser su día a día en la empresa. Aquí entran de lleno también los embajadores de marca, gente que están ocupando posiciones muy parecidas a ese perfil que se está haciendo el recruitment, contando pues qué es su día a día, ¿no? Todo lo que es la experiencia de empleados en vídeo está funcionando bien. Y el sueldo. Yo también siempre soy partidaria de contar el sueldo, pero contar una realidad. Es decir, no contar algo que es mejor contarlo. ¿Por qué no se va a contar? Pues entre esto y esto, ¿no? ¿Por qué no? Pero si es que al final lo que nos interesa es gente que esté interesada de verdad. Pues vamos a darle toda la información. Si entre mucha gente tampoco nos interesa. Tenemos gente cualificada, ¿no?, para ese puesto de calidad. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad es que nos hemos excedido un poquitín de tiempo, pero bueno, os quiero agradecer enormemente, y de verdad, que nos hayáis hecho posible este webinar. Watchanac, encantados de colaborar y de estar de la mano con grandes profesionales como vosotros. Y nada, simplemente daros las gracias. Espero que pronto hagamos otro. Quedaron muchos temas por comentar, así que seguimos en contacto. Y nada, a Ha sido un disposición. placer, Flavia. Muchas gracias también, Ignacio y Mónica, por compartir todas vuestras cosas. Ha sido súper ilustrativo y nos vemos pronto. Gracias Lo a todos. mismo. Muchas gracias. Que Que paséis tengan muy buena buena tarde. tarde.